Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un caso que la verdad es que está sacudiendo Colombia. La desaparición de 105 fincas. 105 fincas que fueron entregadas por Salvatore Mancuso para reparar a las víctimas del conflicto armado. Sí, es un caso bastante complejo, que destapa muchas interrogantes sobre la justicia transicional en Colombia y sobre todo la lucha contra la impunidad. Para quienes no estén familiarizados con este personaje, Mancuso es un ex jefe paramilitar. Una figura por demás polémica que ahora pues se está presentando como un gestor de paz. Sí, su pasado obviamente lo persigue, fue responsable de crímenes atroces y su participación en este proceso de paz pues genera mucha desconfianza, sobre todo entre la derecha colombiana. Claro. Ahora imagínese esto, Mancuso, en un supuesto gesto de reparación, entrega cientos de propiedades al Estado. Pero años después, 105 de estas fincas, que deberían estar ayudando a reconstruir la vida de las víctimas, simplemente se desvanecen. Pues lo que es aún más preocupante es que no son cualquier propiedad. Estamos hablando de terrenos muy extensos, estratégicamente ubicados, que representan un valor económico pues considerable. Y aquí surge la gran pregunta. ¿Cómo es posible que 105 fincas simplemente desaparezcan de los registros oficiales? ¿A dónde fueron a parar? ¿Quién se está beneficiando de su desaparición? Pues las sospechas apuntan a una red de corrupción, que podría involucrar a testaferros, a funcionarios corruptos e incluso a actores dentro del propio sistema judicial. La Fiscalía tiene la responsabilidad de investigar este caso y de recuperar los bienes desaparecidos, pero hasta ahora los avances han sido mínimos. ¿Por qué tanta lentitud? Se están protegiendo intereses ocultos. Pues la Fiscalía argumenta que se trata de un caso complejo que requiere una investigación exhaustiva, pero muchos creen que hay algo más detrás de esta inacción. Mientras tanto, las víctimas del conflicto, que deberían ser las principales beneficiarias de estas propiedades, siguen esperando justicia y reparación. Sí, la desaparición de estas fincas no solo representa una pérdida material, sino que también profundiza las heridas del pasado y socava la confianza en el proceso de paz. Es una situación indignante que nos obliga a preguntarnos, ¿cuántos más bienes destinados a la reparación podrían estar en riesgo? ¿Qué mecanismos de control existen para evitar que esto vuelva a suceder? Este caso pone en evidencia la fragilidad del sistema de justicia transicional y la necesidad de fortalecer las instituciones. Que se encargan de garantizar los derechos de las víctimas. Exacto. Y no podemos olvidar que la reparación no se limita a la entrega de bienes materiales. Las víctimas necesitan justicia, necesitan verdad y garantías de no repetición. Es un proceso integral que requiere un compromiso real por parte del Estado y de la sociedad en su conjunto. Para entender la magnitud de este problema, vamos a profundizar en los detalles de la investigación. ¿Qué sabemos hasta ahora sobre las fincas desaparecidas? ¿Qué acciones está tomando la Fiscalía para recuperarlas? Comencemos por analizar el proceso de extinción de dominio, que es una herramienta legal clave para la recuperación de bienes ilícitos. Bueno, la extinción de dominio es básicamente un proceso legal que permite al Estado confiscar bienes que han sido utilizados para actividades ilícitas o que son producto del delito. En este caso, se busca determinar si las fincas entregadas por Mancuso fueron adquiridas de manera ilegal, por ejemplo, a través del despojo de tierras a campesinos durante el conflicto armado. Entiendo. Pero si las fincas fueran entregadas por el propio Mancuso, ¿por qué es necesario pasar por este proceso? Porque la entrega voluntaria de un bien no exime al Estado de su responsabilidad de investigar su origen. De hecho, la extinción de dominio es crucial para garantizar que las víctimas reciban una reparación justa, ya que permite que los bienes se utilicen para financiar programas de atención y asistencia. Tiene sentido. Entonces, ¿en qué etapa se encuentra el proceso de extinción de dominio para las fincas de Mancuso? Pues la Unidad para las Víctimas ha denunciado que el proceso avanza a paso de tortuga. De los 3.390 y 8 bienes que la Fiscalía ha entregado a la unidad entre 2001 y 2024, solo 580 cuentan con extinción de dominio. Es una cifra alarmante. ¿A qué se debe esta lentitud? Podríamos hablar de varios factores. Por un lado, la complejidad del proceso en sí. Determinar el origen de un bien y su conexión con actividades ilícitas requiere una investigación exhaustiva. Pero no podría ser también que la Fiscalía esté siendo deliberadamente lenta. Quizá haya presiones políticas o incluso sobornos para retrasar el proceso. No podemos descartar esa posibilidad. La corrupción lamentablemente es un problema endémico en Colombia y el sistema judicial no es inmune a ella. Si la Fiscalía no actúa con la debida diligencia, ¿qué opciones tienen las víctimas para reclamar su derecho a la reparación? Pues las víctimas pueden acudir a la justicia, interponer tutelas o incluso acudir a instancias internacionales para exigir que se respeten sus derechos. Sin embargo, estos procesos pueden ser largos y costosos, lo cual pone en desventaja a las víctimas, que a menudo carecen de recursos económicos y acceso a la justicia.
Es una situación injusta que evidencia las dificultades que enfrentan las víctimas del conflicto para acceder a la justicia y a la reparación integral. Y no olvidemos que la desaparición de estas fincas es solo la punta del iceberg. La Unidad para las Víctimas ha alertado sobre la existencia de 400 entregados por exparamilitares que no aparecen en ningún registro. Es un problema sistémico que requiere de una solución integral. ¿Qué se está haciendo para abordar este problema? Existen propuestas concretas para agilizar el proceso de extinción de dominio y garantizar que los bienes lleguen a quienes realmente los necesitan. Se han planteado algunas iniciativas como la creación de una unidad especializada dentro de la Fiscalía para investigar casos de corrupción relacionados con la reparación a las víctimas. También se ha propuesto la implementación de un sistema de seguimiento más robusto para evitar la desaparición de bienes. Pero ¿son suficientes estas medidas? ¿Qué más se necesita para garantizar una reparación justa y efectiva para las víctimas del conflicto? Es fundamental fortalecer las instituciones encargadas de la justicia transicional, dotarlas de los recursos necesarios y garantizar su independencia del poder político. También es crucial promover la participación activa de las víctimas en el diseño e implementación de las políticas de reparación. Además de la extinción de dominio, existen otras dificultades que impiden que los bienes lleguen a las víctimas. Por supuesto, la Unidad para las Víctimas ha identificado 2.240 y 2 bienes con problemas que dificultan su administración. ¿Qué tipo de problemas? Por ejemplo, algunos bienes se encuentran en zonas de conflicto donde la violencia persiste, lo que dificulta el acceso y la administración por parte de la unidad. Entiendo. Es como si la violencia del pasado siguiera proyectando sus sombras sobre el presente, impidiendo que las víctimas puedan acceder a la reparación que les corresponde. Y a esto se suma la ocupación ilegal de 1.383 bienes por parte de particulares. ¿Quiénes son estas personas que se apropian de bienes que no les pertenecen? Podríamos estar hablando de terratenientes, grupos armados o incluso personas que se aprovechan de la falta de control estatal para ocupar tierras abandonadas durante el conflicto. Es indignante que mientras las víctimas esperan por la reparación, otras personas se estén beneficiando de manera ilegal de estos bienes. Este problema evidencia la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en las zonas rurales, garantizar la seguridad y el acceso a la justicia y promover la resolución pacífica de los conflictos por la tierra. Para profundizar en este aspecto, vamos a analizar las declaraciones de la directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano, quien ha denunciado la falta de colaboración por parte de la Fiscalía en la investigación de los bienes desaparecidos. Sus declaraciones son fundamentales para comprender las dificultades que enfrenta la Unidad para las Víctimas en su labor y para identificar las acciones que se necesitan para garantizar la justicia y la reparación integral a las víctimas. Solano ha sido una voz crítica en este caso, denunciando la falta de transparencia por parte de la Fiscalía. Incluso han mencionado que no están recibiendo la información completa sobre los bienes que faltan. Es preocupante que la entidad encargada de investigar estos casos no esté colaborando plenamente con la Unidad para las Víctimas. Esa falta de transparencia, pues, alimenta las sospechas de que hay algo turbio detrás de todo esto. Si la Fiscalía no está dispuesta a compartir la información, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo podemos confiar en que se está haciendo justicia? La falta de transparencia erosiona la confianza en el sistema judicial. Si no se investigan a fondo estos casos y se sanciona a los responsables, se envía un mensaje peligroso de impunidad. Totalmente. Es como si se estuviera premiando a quienes se apropiaron de los bienes destinados a las víctimas. Y esto inevitablemente socava la posibilidad de una paz duradera en Colombia. Sin justicia, la reconciliación es una utopía. Las víctimas necesitan ver que el Estado está de su lado, que se está haciendo todo lo posible para reparar el daño que sufrieron. Este caso nos recuerda la importancia de la participación ciudadana. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que la justicia llegue por arte de magia. Debemos exigir respuestas, presionar a las autoridades y visibilizar estos casos para que no queden en el olvido. Sí, tienes razón. La lucha contra la impunidad requiere de un esfuerzo colectivo. Los periodistas, las organizaciones sociales y los ciudadanos en general tenemos un papel fundamental en la defensa de los derechos de las víctimas. Y volviendo al caso de las fincas de Mancuso, ¿qué podemos hacer para que se haga justicia? ¿Qué acciones concretas podemos tomar? Podemos exigir a la Fiscalía que acelere las investigaciones, que comparta la información con la Unidad para las Víctimas y que sancione a los responsables de la desaparición de los bienes. También podemos apoyar a las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las víctimas y difundir información sobre este caso para que no quede impune. Este caso nos muestra la complejidad del proceso de paz en Colombia. No se trata solo de firmar acuerdos, sino de construir una paz real basada en la justicia, la verdad y la reparación integral a las víctimas. La paz no se decreta, se construye día a día con el compromiso de todos los sectores de la sociedad, y en ese proceso la justicia para las víctimas es fundamental.
Las 105 fincas desaparecidas son un símbolo de las promesas incumplidas de la impunidad que aún persiste y de los desafíos que enfrenta Colombia en su camino hacia la paz. Este caso debe servirnos como un llamado a la acción, un recordatorio de que la lucha por la justicia no ha terminado. Y que el camino hacia la paz requiere de un compromiso real con la verdad, la reparación y la no repetición. Si te ha impactado este caso y quieres seguir explorando la situación en Colombia, te recomendamos visitar el canal de YouTube Voces de Colombia. Allí encontrarás análisis en profundidad, reportajes y entrevistas que te ayudarán a comprender la complejidad de este país. Apoya a Voces de Colombia con un me gusta y suscríbete para no perderte su contenido. Hasta la próxima.